Y es momento de pasar unos minutos en las Escrituras el día de hoy. El domingo pasado comenzamos una nueva serie en donde queremos explorar la idea de algo que a la mayoría de nosotros, y no a casi todos, me atrevo a decir que no nos enseñaron cómo abordar, cómo hablar o cómo resolver qué es el conflicto. No hay realmente clases en la escuela que digan, es la clase de resolución de conflictos. Yo no recuerdo a mis papás que me hayan enseñado cómo resolver conflictos, seguramente porque a ellos tampoco les enseñaron cómo resolver conflictos. Y cuando uno se va enfrentando a la vida, se da cuenta que la vida está llena de problemas y de conflictos. Dicen por ahí que el problema de muchos de nosotros no son los conflictos, sino es no querer conflictos. Es decir, que tu problema no es el problema que estás enfrentando, sino tu problema es que no quieres tener problemas. ¿Alguien más? Muchas veces el problema es, yo no quiero solucionar un problema más. Desde que me levanto en la mañana hasta que me voy a acostar, mi vida está llena de cómo solucionar problemas, conflictos. Y quizá la tuya también. Pero el problema es que no nos enseñaron mucho, y mucho menos desde la palabra de Dios, cómo enfrentamos este tema de resolver conflictos. Una cosa que aprendimos durante el verano en nuestra iglesia, hablábamos del fruto del Espíritu, es que aprendimos juntos que el Evangelio no es nada más un tema espiritual en nuestra vida que no se mezcla dentro de lo que es real. Es decir, que por muchas veces creemos que las cosas de Dios son las cosas espirituales y que la vida es la vida. Entonces, con el fruto del Espíritu nos dimos cuenta que si las cosas de Dios no se hacen tangibles en la vida que es la vida, las cosas de Dios no son las cosas de Dios. Muchos de nosotros tenemos el compartimento trabajo, familia, escuela, iglesia. Y Dios dice, no. El Evangelio es el centro de donde parte todo lo que va a ser tu vida. Si en el Evangelio, lo que va a ser el Evangelio es que Jesús, ¿cómo sería tu vida si Jesús viviera tu vida? Es el Evangelio. ¿Cómo sería tu vida si Jesús fuera quien vive tu vida? O sea, que a Jesús le toca estar casado con tu esposa que se enoja, con tus hijos que no se callan, con tu jefe que te odia. Entonces, ¿cómo sería tu vida si fuera Jesús quien vive tu vida? Esa espiritualidad es la que nos estamos dando cuenta muchos de nosotros, que es mucho más que algo intangible, sino algo tangible en la vida de nosotros. Y para muchos de nosotros no hay algo más tangible que solucionar conflicto. ¿Te imaginas tú que el conflicto pueda ser solucionado de una manera intangible? Que te esté gritando tu esposa o tu esposo y que tú nada más digas, mi amor, voy a orar por ti, Dios te bendiga. No, tienes que enfrentar cualquier cosa que esté sucediendo. Y es que este tema del conflicto, para muchos de nosotros tenemos nuestras maneras innatas de enfrentarlo, ya sea por cómo nos enseñaron o por cómo creemos que es la mejor manera de enfrentarlo. Pero una cosa que me atrevo a decir es que la mayoría de nosotros tenemos un concepto del conflicto como algo negativo, como algo que no es de Dios, como algo que queremos evitar y, si se puede, jamás tener en la vida. Estoy convencido que cuando Dios toma control de tu vida, cuando tú rindes tu vida por completo, la manera en la que ves el conflicto va a cambiar. Cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, la manera de ver el conflicto va a cambiar. Una cosa que me impresiona, comúnmente nos invitan a mi esposa y a mí a bodas, a eventos, a 25 años de casados, 30. Hace no mucho fuimos a una boda de 50 años de matrimonio. Y están los esposos bailando con el mariachi y celebrando, y están los nietos y los tataranietos y los bisnietos. Y uno puede decir, wow, 50 años de casados, seguramente se llevan muy bien.
Y le digo a mi esposa, ¿tú te imaginas todas las cosas que han vivido estos dos? ¿Te imaginas los conflictos que han de haber tenido para dar 50 años? No es que se llevan muy bien, no es que la química sigue. ¿Has escuchado esto? Hay mucha química entre nosotros. Y de repente te casas y la química que teníamos ahora es más como una bomba que como una química hermosa. Y eso es el saber enfrentar conflictos. Por supuesto que hay muchos tipos de conflictos, pero la mayor cantidad de dolor que experimenta la gente viene precisamente de las relaciones que tenemos con la gente. La mayor cantidad de sufrimiento que enfrenta el ser humano tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tú puedes ir de vacaciones a Cancún, a Hawái, estar en la playa blanca, hermosa. ¿Te estás peleando con tu esposa todo el viaje? Ese viaje no es el paraíso. Puedes estar en la playa, puedes estar una margarita, lo que tú quieras, pero si estás peleando, el lugar no te cambia el problema que tienes con la persona con la que estás. Y es por eso que cuando puedes cambiar el hombre de afuera, pero si lo de adentro no cambia, nada cambia. Puedes tener un mejor carro, una mejor casa, pero si no cambia lo de adentro, nada cambia. Y estos conflictos, las Escrituras mencionan en varias partes que aquellos que seguimos a Cristo debemos ser gente que busca la paz o pacificadores. Y hablamos de paz y automáticamente quizá pensemos en algo. Hace unos meses tuvimos una reunión de matrimonios de la iglesia. Estábamos en la casa de los hermanos con su piscina, con la alberca, y en cuanto iba llegando una nueva pareja, parecía que la tarea de todos los que estaban en la piscina era con las pistolas de agua empapar a quien iba llegando. Es decir, la guerra, en cuanto entrabas al jardín de mi hermano, era todo mundo, y llegaba una nueva pareja bien lindos, como que no sabían nada, y ahí estaba la guerra. Y hasta el final, uno de mis hermanos estaba atrás de su silla con una banderita blanca diciendo, ya no me mojen, por favor. Como diciendo, ya se acabó. Bueno, eso es de risa, pero la guerra que vivimos y el conflicto en las relaciones a veces no es de risa. ¿Cuántos hemos tenido un conflicto familiar camino a la iglesia? ¿Ser honestos hoy? ¿Alguien ha tenido un conflicto camino a la iglesia? ¿Alguien se ha ido peleando con la esposa, con el esposo camino a la iglesia? No debe pasar, eso no es de Dios, no es santo. Pero ¿qué sucede? Los niños ya vamos a llegar tarde, sobre todo en la mañana. Cuando uno va a la iglesia en la mañana, que tiene que llegar a las 9, son 9:15 y no hemos salido de la casa. Y vas gritando en el carro y los niños van gritando y va el caos. Pero yo lo digo muchas veces que las puertas de la iglesia tienen una magia especial, que vas enojado con la esposa, con el esposo, cállate, abre la puerta de la iglesia, hermano, buenos días, bendecido día, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano, bien, bendecido mi hermano, bien. Y entonces el conflicto se queda afuera. Y de repente uno se da cuenta que el conflicto también está aquí adentro. ¿Por qué? Porque después de que termina esta etapa de enamoramiento como iglesia, nos vamos a desilusionar uno del otro. Te vas a dar cuenta que la hermana que siempre te saludaba con mucho amor, un día la vas a agarrar de malas y te va a decir algo que te va a romper el corazoncito. Y te vas a dar cuenta que a veces el grupo de alabanza no se lleva bien. ¿Y quién va a cantar? Y tienen que solucionar el conflicto. Y entonces la diferencia de afuera y de adentro no es tan grande. De hecho, decía el pastor sabiamente la semana pasada que la palabra de Dios habla de que vamos a encontrar conflictos, sobre todo en nuestros círculos más cercanos. Es una locura. En los más cercanos, muchos de nosotros tenemos arrastrando problemas de esta mañana, amén, de este mes, de hace 10 años. Aquí hay gente que no se habla con su papá desde hace 15, 20 años. Hay papás que tienen problemas con los hijos. Hay esposos que están luchando con la exesposa porque hay conflicto. Hay hermanos
que no están contentos porque estamos aquí. Hay hermanos que están más contentos de vernos infelices que felices. Hay de todo. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que buscan la paz serán bendecidos. Entonces una cosa que vamos a hacer durante los siguientes domingos es enfocarnos en ciertos mitos que tenemos que creemos para poder solucionar los conflictos en nuestra vida. Uno de ellos es que el esposo o la esposa dice: yo para mantener la paz en mi relación me quedo callado. Yo hombres con propósito les hago burla porque siento que son hombres mandilones, que se van a quejar de eso. No es cierto, están creciendo muchísimo, pero es esta idea de yo no, cuando tengo un problema, ¿qué hago? Lo barro y lo pongo abajo del tapete en mi relación, no pasa nada. Y otro problema, no pasa nada. Pero llega el momento en donde ese tapete está tan sucio que explota de una manera y sí debía haber dicho algo mucho antes de que explotara. Entonces, el que busca la paz no es el que busca evitar el conflicto. Y lo vamos a ver en un domingo. El pacificador no es el que dice: no, yo no entro. Yo a veces mi esposa me dice cuando llego a la casa: ¿comiste gallo? Porque parece que traes unas ganas de pelear hoy, Iván. ¿Pero qué traes? ¿Me conoce tan bien? Que sí es cierto que yo como que estoy buscando que alguien me lleve la contra para empezar algo y darle emoción al día, no sé, pero sabe, desde que llegaste estás con ganas de pelear. ¿Qué traes? Entonces ya le digo: no, pues seguramente es esto. Nos calmamos. Pero es esta reacción innata que muchos de nosotros tenemos. El conflicto muchas veces lo idealizamos como si fuera algo muy lejano. Si hoy leemos las noticias, hay conflictos mundiales entre países. Si sabemos que hay conflictos en el país en donde vivimos, hay conflictos en la frontera, hay conflictos, a mí que me toca leer cosas de la ciudad entre el alcalde y los concejales, y hay conflictos entre la escuela de mi hijo y la directora y las maestras, y luego el conflicto se va cerrando y hay conflictos en mi familia y en mi casa y con mis hijos y con mi esposa y hasta en mi cabeza. Y a menos que fuera un ermitaño que viviera alejado de toda la gente, quizá podría decir: ay, nadie me está molestando. Pero como las cosas no pueden ser siempre como yo quiero, hay otro mito que dice que el tiempo lo cura ¿qué? El tiempo lo cura todo. Y también en inglés lo dicen: time heals everything. Porque hay unos dichos que solo son para nosotros los hispanos y otros que de alguna manera diferente lo usan en inglés. Pero eso lo dicen también en inglés y en español, que el tiempo lo cura todo. ¿Quién está de acuerdo que el tiempo lo cura todo? Mentira. No es cierto que el tiempo lo cura todo. ¿Tú te imaginas que te detectan una enfermedad terminal y decir: yo me voy a esperar aquí a que el tiempo me cure? En nuestra iglesia tenemos gente que trabaja en el sector médico. Tenemos hermanos que tienen una clínica. Imagínate que llegue un enfermo a la clínica y que le digan: ¿en qué podemos ayudarle, señor? Y que diga el enfermo: oh, nada más vine a la sala de espera. Voy a estar aquí 15 horas y cuando me sane me voy a la casa. Vine a esperar. El tiempo me va a sanar. El tiempo no cura todo. De hecho, en cuanto al conflicto, el tiempo, con un conflicto no resuelto, lo va a hacer mucho más grande. Conflicto no solucionado es conflicto agrandado, automáticamente. Y muchos de nosotros creemos que, se le va a pasar. Yo conozco gente que quiero mucho en mi familia, en mi círculo cercano, que pueden ofender a alguien de una manera terrible una noche y al día siguiente, como si nada, y la esposa me dice: este anda como si nada, como que no pasó nada, bien a gusto. Como diciendo esa persona: se le va a olvidar. El tiempo no lo cura todo. Hay un orador mexicano que me gusta mucho que dice:
yo no me esperé a que el tiempo me sanara porque tarda mucho. A mí me sanó Cristo, porque el tiempo tarda mucho. En las relaciones es exactamente lo mismo. El tiempo tarda mucho. Si estás esperando que el tiempo cure cualquier conflicto en tu vida, te voy a hacer una invitación. Cómprate un sillón muy confortable, unas buenas películas, porque vas esperando mucho tiempo a que el tiempo precisamente sane cualquier conflicto que estés enfrentando. Si dentro de tus círculos cercanos habrá gente que te critique por la fe que tenemos. Esta semana hay algo que me impactó bastante. Mi esposa se bautizó hace unas semanas en el retiro familiar. Y el gozo que generó es grandísimo, pero no para todos. Esta semana un líder espiritual que ella tenía cuando era joven le dijo: oye, hija, ya vi que te bautizaste en otra iglesia. Quería nada más decirte que el bautizo que recibiste hace muchos años, nada más para poner una bendita piedra y decir: estás mal. En vez de decir: qué bueno que estás creciendo en tu fe, qué bueno que te veo bien, qué bueno que haces amistad. La gente añora a veces crear conflicto. Y no sé por qué algunos de nosotros somos más vocales en cuanto a las cosas que no nos gustan. Un experto en conflicto, un hermano, dice que unos de nosotros en las relaciones somos zorrillos o tortugas. Dice: el zorrillo es aquel que quiere hacer saber cuando está enojado y apesta todo. O sea, cuando le pasa algo, quiere que todo el mundo sepa que ahí está. Sin embargo, la tortuga, cuando está en peligro, más allá de hacerse notar, se mete en su caparazón y se esconde. Y dice este hermano: el problema en las relaciones es que los zorrillos siempre se casan con las tortugas. Que siempre hay uno que: vamos a hablar y dime qué tienes. No tengo nada. Y al revés, hombres y mujeres: mi amor, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y es uno que se expresa y otro que se deja. Bueno, el conflicto en las relaciones, vamos a ver, suceden muchas veces eso, que el aislarse, el decir ya se le pasará, no voy a decir nada, nunca va a solucionar absolutamente nada. Y el problema es que en el mundo no nos enseñan cómo solucionar los problemas. Es ideal que seamos nosotros quienes seguimos a Cristo, que pongamos un ejemplo en cómo solucionar los problemas. Y el que busca la paz no es el que dice: como tú quieras, mi amor. No. El que dice la paz no simplemente dice: ok, así está. No, no siempre. Y veremos cómo con Cristo, que más adelante lo vamos a ver, la manera en la que enfrentamos los problemas es completamente diferente. Quiero invitarte a ver un par de cosas en esta tarde y por qué la importancia de cómo nos dañan los conflictos no resueltos. El primer punto es que un conflicto no resuelto no solamente afecta tu relación con esa persona, estamos hablando específicamente de conflictos interpersonales, que son los que más nos afectan. Un conflicto no solamente va a afectar tu relación con esa persona, sino con Dios. ¿Has pensado en eso antes? La manera en la que yo te trato a ti está directamente relacionada con el amor que le profeso a Dios. Los cristianos no podemos decir: te alabo, Padre, te odio, tú porque me hiciste. No podemos. El cristiano no puede decir: Dios, soy libre en ti, te amo, y saber que estás mal con una persona. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si lo podemos poner en las pantallas, por favor. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, ¿es un qué?
Un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, ¿es un qué? Es un mentiroso. En la fe cristiana no hay una conexión, tiene que haber una muy buena relación entre lo vertical con lo horizontal. Y eso es clave. Es decir, en la fe cristiana no podemos solamente alabar al Dios supremo que jamás hemos visto y odiar a la persona que ves todos los días y no mostrar el amor. Ahora dirás, Iván, ahí no está hablando de conflicto. No, pero no se puede amar a una persona si estás en conflicto con esa persona. Entonces, en primer lugar, la dirección vertical con la horizontal es precisamente la clave de por qué es tan importante estar bien con mi prójimo. Dice la palabra de Dios que, porque si no amas a tu hermano a quien puedes ver, mucho menos vas a amar a Dios a quien no puedes ver. Entonces, el primer punto es que si tú crees que solo porque dices que amas a Dios estás bien con Dios, no es cierto. No es cierto. Porque para Dios el amor es un tema serio. De hecho, ¿qué dice la palabra? Dios es ¿qué? Amor. Y es tan serio que cuando la gente le dice, Señor, hay muchísimos mandamientos, más de 600, ¿cuál es el mejor mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y Dios dice, este y este, que es amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Entonces, para Dios el amar es un tema serio. Y el amor no es sentir bonito al verte. Hermano, no nos vamos a caer bien todos, inclusive en este lugar. Se dijo, se tenía que decir y se dijo. No nos vamos a caer, no vamos a conectar todos igual de bien. Ya sea porque unos somos mexicanos y otros salvadoreños y uno creció aquí y otro tiene más dinero. Por lo que tú quieras, no nos vamos a caer bien todos. Mi responsabilidad es no tener un conflicto contigo y mostrarte amor. Y no va a ser el amor del corazoncito que siente bonito. Ese no es el amor que sostiene los matrimonios, ¿cierto? ¿Cuántos esposos y esposas tienen que hacer algo por amor que no siente el corazoncito? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de lavar los trastes. Yo jamás he sentido en mi corazoncito las ganas de lavar los trastes. Nunca. Y menos después de trabajar todo el día. Y después de haber comido y estar con el estómago lleno, en mi corazoncito no siente lavar los trastes. Mi corazón acá arriba sabe que si lavo los trastes, a la persona con la que vivo se va a sentir amada, mucho más que le dijera, gracias por la comida, te quedó muy rico, yo me voy a acostar. Gracias. No, es una muestra de amor. Entonces, como cristianos, el amarnos no tiene que ver todo el tiempo con caernos bien o con sentir el corazón. No, es mostrarnos este amor a pesar de caernos bien o no caernos bien, estar en desacuerdo o en acuerdo. ¿Tú sabías que se vale no estar completamente de acuerdo en todo? Y es que esto es algo tan obvio. Nos podemos hablar de cualquier cosa. Nos podemos hablar de fútbol. Este domingo pasado estuve a punto de ocasionar un conflicto por mi amor al fútbol soccer, porque estábamos con mi hijo en un partido de fútbol en Austin y cayó el gol del América y de repente empezó la llovizna de cerveza y de refrescos y de toda la gente que estaba emocionando, y yo tenía un pedacito de Dr. Pepper y lo pensé por 5 segundos. Pues también lo he hecho. Y vi que le cayó una familia y sabía que la familia me estaba viendo. Y el sabio de Iván, para no causar conflicto, ¿qué hice? En vez de verlos y pedir perdón, me veía la ropa diciendo, ¿quién nos echó tanta agua aquí? Y me estaba volteando y sé que me estaban viendo y me decían, papá, te están viendo. Y yo, ay, esta gente. ¿Por qué? Porque podemos estar en desacuerdo y causar cualquier conflicto en cualquier momento.
por emoción o no por emoción. Entonces, el primer punto es que lo vertical tiene que ver con lo horizontal como cristianos. Por eso es importante resolver conflicto. Otra cosa, un conflicto no resuelto puede que afecte tus oraciones con Dios. Conflicto no resuelto podría afectar tu comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Pedro capítulo 3 que de la misma manera, escucha bien, ¿cuántos esposos aquí hay? Levanta la mano si eres esposo. Te voy a decir algo que si no has escuchado, esto a mí me cambió la vida y es una bomba. Es una bomba. Dice, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla, y aquí está lo que te quiero decir, para que nada impida que Dios escuche tus oraciones. Dime si no hay nada más horizontal y vertical que Dios te diga, trátala bien, porque si no, Dios no te va a escuchar de la misma manera. Ahora, el versículo de antes nos encanta a los esposos, porque dice que Sara le decía Señor a su esposo y el Señor es la cabeza de la casa y es el mero mero y uno se siente como pavo real y después dice Dios, respétala. No sea que porque no la respetes, tu comunión y tu oración con Dios sea diferente. Entonces, este tema de entender lo importante que es profesar amor a Dios y estar bien con mi prójimo. Otra cosa importante, y son solamente pinceladas de cosas que vamos a estar viendo más durante las próximas semanas. Para Dios, ese es uno que nos va a hacer sentir un poco incómodos a algunos de nosotros. Pero para Dios, resolver el conflicto es más importante que tu adoración. Para Dios, resolver el conflicto en tu vida es más importante que tu adoración. ¿Por qué? Porque dice Dios, si estás aquí en la ofrenda y estás a punto de poner tu ofrenda y recuerdas que ¿qué? Que tienes un problemita con alguien, ¿sabes qué dice Dios? Deja tu ofrenda, no te la lleves, dice. Deja tu ofrenda y ve a arreglar tu problema antes de que vengas a adorar a Dios. Deja tu ofrenda aquí, ve y arréglalo. Yo una iglesia en México una vez me la tomé muy en serio y antes del sermón en la ofrenda leí ese pasaje. Entonces dije, ¿quién lo quiere tomar en serio hoy? ¿Quién necesita hacer una llamada, tomar un paso para arreglar algo? Por favor, váyanse. Y hubo gente que se paró y se fue. Para Dios es cosa seria que lo que está en mi vida concuerde con lo que quiero enseñarle a Dios. Y es increíble porque uno podría pensar que es más importante alabar y mostrarle esta adoración a Dios, lo cual es completamente vital, pero con Dios, la manera en la que yo me relaciono con la gente es clave para la vida que yo voy a tener con Él. No hay manera de que yo mis relaciones no tienen que ser perfectas afuera, pero sí tengo que estar luchando por arreglar cualquier cosa que sea necesaria. Ahora bien, yo sé, hermano, hermana, que hay cosas que parecen imposibles de arreglar en los conflictos. Y yo, antes de continuar con la serie, me confieso, como decía Isaac, completamente ignorante a veces en cómo hacerlo. Me
me carcome en los problemas que tengo en mi propia familia, con gente que antes amaba, que ya no amo, que me amaba, que ya no me aman. Hay cosas que uno dice, ¿cómo le hago? No sé ni por dónde. Pero Dios busca que seamos quienes toman la iniciativa para buscar la paz en cualquier relación que tengamos. Mi relación con los demás no solo trae gloria a Dios, sino es el método número 1 de evangelización según el experto en evangelizar, que es Jesucristo, que dice: a ustedes el mundo no los va a conocer por qué bonito predican, por qué bonito cantan, por cuántos versículos se saben, lo cual todo es maravillosamente bueno. El mundo los va a conocer ¿por qué? Por su amor, por cómo se llevan. Esta semana tuve que escribir una carta bien difícil a alguien en la familia diciéndole: oye, el mundo ya es muy cruel como para que tú y yo tengamos problemas. Y el mundo ya se encarga de ser feo y cruel como para que en la misma familia tengamos que cuidarnos de que hables mal de mí, de que te ofendas porque no fui a tu carne asada, de que hables mal. Y algo triste, porque esta persona habló en medio de la madrugada a mi casa y estaba escuchando la conversación, hablando mal de mí, alguien que quiero mucho, de cómo yo, mi familia, de por qué hacemos esto, por qué, diciendo, somos familia. Y eso pasa en la iglesia. En la iglesia pasa muchísimo, que es el mundo que está buscando a Cristo, entra a la iglesia y ve exactamente lo mismo o algo peor y dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y es un reto, porque el reto es poder amar a pesar de cualquier otra diferencia. Y es difícil. Yo amo mucho más fácil a la gente que me cae bien y que concuerda conmigo. Y yo te voy a decir, algunos de ustedes son muy fáciles de amar. Algunos de ustedes, para mí, no son tan fáciles de amar. Y lo repito, puede ser algo cultural, algo lo que sea, pero no toda la gente podemos amar tan fácilmente. Y termino con esto. La idea que tenemos del conflicto, para muchos de nosotros, es negativa. Te voy a contar de un personaje en la palabra de Dios. Este que te voy a decir era uno de las personas más allegadas a Jesús. Aprendió con Jesús, sanó con Jesús, alimentó a la gente con Jesús. Era incluso uno de los selectos grupo de los 12. Y la gente cuando lo veía sabía que estaba con Jesús. Era uno de los 12, de los discípulos. De esos 12 hombres que Jesús eligió para a través de ellos cambiar la historia de la humanidad. Su nombre, Judas Iscariote. Normalmente no pensamos en Judas en términos positivos, ¿cierto? Normalmente pensamos en Judas como el enemigo. Incluso algunos de nosotros, si nos traiciona alguien, le decimos, ya, vete para allá, Judas. Eres el Judas. Algunos decimos, los Judas se ahorcan solos. Déjalo. Pero Judas era uno de los 12. Uno de los que estaba con Jesús. Era uno de ellos. Pero Judas tenía un pequeño problema, que era el amor al dinero. Y en una oportunidad que tuvo, vendió información para que la gente supiera en dónde estaba Jesucristo y lo traicionó. Y entonces, cuando Jesús va a predecir lo que va a hacer Judas, dice la palabra de Dios, después Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírle y le prometieron dinero a cambio. Así que Judas
empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Es interesante que cuando Jesús sabe lo que va a hacer Judas, ¿sabes qué le dice? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y a Pedro, que es el que le dijo, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo, Señor, yo jamás te negaré, mi vida es tuya, le dijo, aléjate, ¿qué? Satanás. A Judas le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya, y tú que me estás queriendo defender y evitarme el conflicto, hazte para allá. Y entonces, horas después, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los Olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar, ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho, oraba con fervor, el sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Yo te invito a pensar en la humanidad de Cristo, que en el momento más difícil de su vida le pidió al Padre, si es posible no enfrentar este conflicto, que así sea. Hace unos años tuve la oportunidad de estar ahí, en el jardín de Getsemaní. Y es un lugar hoy más turístico que cualquier otro lugar. En ese momento no había este tipo de turismo, obviamente era un monte lleno de plantas de olivos. Y es que a lo que quiero invitarte mientras comenzamos este camino en el conflicto, es que muchas veces nosotros creemos o percibimos que el conflicto viene de Satanás y la paz viene de Dios. Y ese no siempre es el caso. Porque Jesús sabía que después del conflicto le dice a Judas, lo que va a hacer, hazlo ya porque se va a cumplir lo que se tiene que cumplir. Pero sin embargo, el confort y la paz que creemos que a veces la decisión ofrece nos puede traer mucho más desgracia que la bendición de enfrentar el problema. No sé cuántos de nosotros estemos enfrentando algún tipo de conflicto. Me atrevo a decir que todos. Y esa idea de saber que a través del conflicto con la gente que veo, Dios hace una transformación espiritual en mi vida. El conflicto carnal que yo enfrento, ya sea con problemas del mundo, en relaciones, en el trabajo, en mi familia, hace una transformación en mí porque enfrenta lo más horrible de mí, que es el yo soy. El yo soy. El decir, el lavar los trastes va en contra de mi cultura mexicana. Porque decían mis abuelos, la mujer en la cocina. Yo voy a casa de familiares que tenemos que se ofenden y que nos dicen, Iván, ni se te ocurra lavar aquí los trastes porque vas a maleducar a mi esposa. Y da risa y no da risa, porque Dios usa precisamente el conflicto en tu vida
para recordarte que Dios dijo, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue este instrumento de muerte. Hoy cargamos cruces como adornos, como collares, las tenemos en casa, en la pared. Pero Jesús dice, quien quiera verdaderamente seguirme, debe de enfrentar ese yo y decirle ese yo, tú, Iván, ya no. Y en tu lugar eres tú, Jesús. Y en ese dar y estirar, el Señor crea dentro de nuestro propio espíritu el deseo de decir, Señor, dame más conflicto. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Estoy listo. Porque yo sé lo que genera el enfrentar las cosas como son. Yo te invito a ponerte de pie con la promesa de esperanza más grande que podemos tener en cualquiera que sea la situación que vas a enfrentar, y la cantamos hace un ratito, que es que si tu presencia, Señor, conmigo no va, yo en verdad no quiero ir a ningún lugar. Ayer hablaba con un hermano en una conversación que me llegó al corazón, y me platicaba lo que ha vivido en muchos años de su fe, y cómo después de los 50, 60 años Dios está transformando en gracia su corazón. Y eso, hermano, es algo maravilloso. Es la voz de Nachito diciendo, encontré un grupo. ¿Qué dijiste, Nachito? Me enamoré de ellos. Me enamoré de ellos, de este grupo de hombres con propósito. Yo te invito, en la siguiente canción queremos orar juntos, queremos que estés completamente seguro que Jesucristo está con nosotros y que camina con nosotros, que no tenemos todas las herramientas que necesitamos, que como dijo Isaac, preferimos ser más ignorantes que sabelotodos. Pero si una cosa sabemos, es que Jesús con nosotros va, y que solo no estás. Que la gente en este lugar los hermanos y hermanas, los que te caen bien y los que no te caen tan bien, queremos orar por ti. No estoy diciendo que tenemos problemas en este lugar, pero como nos vamos a desilusionar en algún momento, se vale decir, oye, hermano, cuenta conmigo, yo te amo. Y no porque mi corazoncito lo sienta, yo te amo porque es mi responsabilidad amarte. Te invito a cerrar tus ojos y hacer una oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que estás también sentado en este lugar, Señor. Y así lo dijo mi hermano Stevens hace unos minutos, Padre. Dios, venimos a ti no como un Dios que está lejano en el cielo y distante, sino como un Dios que camina con nosotros, que está con nosotros día con día, Padre. Dios, continuamos tratando de buscar tu sabiduría, Señor, y tu camino, Padre. Señor, vemos algunos aquí que tenemos conflictos de años, de días, Señor. Habemos algunos que hemos quebrantado relaciones, Señor. Dios, y mientras buscamos
una reconciliación que venga de ti, Señor. No pretendemos regresar jamás, quizá con esa persona ni a lo que era, Señor, simplemente restablecer el orden de las cosas como tú lo mandas, Padre Dios. Dios, te pido que pongas en nuestro corazón este deseo cada vez que queramos alabarte y amarte, Señor, de la misma manera amar a quien esté con nosotros, Señor, que el rostro de la gente con la que convivimos todos los días, Señor, sea el fruto a través del cual tú escuches nuestra oración, Señor, tú escuches nuestro clamor a querer ser más y más como tu Hijo Jesucristo día con día, Señor. Dios, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada familia, a cada persona en este lugar, Señor, y a aquellos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Dios, ayúdanos a ser una comunidad que brille, no por crear conflicto en aquel que levanta una pancarta buscando el derecho a lo que sea, Señor, sino una comunidad que se ama entre sí misma, Señor, que arregla las diferencias y que pone en su lugar a quien necesita estar en el lugar de honor, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor, Salvador, Reconciliador, Jesucristo.